Muy buenas noches para todas y todos los hermanos. Es verdaderamente maravilloso estar nuevamente aquí en esta plataforma Zoom de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua para disfrutar una lección más de las 46 lecciones de endoterismo del maestro Israel Roja Romero. Endoterismo número 13. Tauro y Acuario. Continuación. En la clase anterior el maestro ya nos había dado la primera parte de esta lección referente a Tauro y Acuario. Y el maestro empieza diciendo, veníamos analizando en la lección anterior el poder del verbo creador y su símbolo tradicional, el toro. Animal este que fue consagrado tanto por su energía como por su reposo, en que vive antes y después de su actuación. El signo característico de Taurus, ya sabemos que es el sol, sobremontado por una media luna, indicando con este hecho que la palabra y su instrumento de exteriorización, la lengua, son sonido y formas unitarios que son la expresión misma de logos. En el círculo envolvente del meollo hombre, Acuario está en relación armónica y actúa en la esfera de las pantorrillas. Es muy curiosa esta palabra si hemos de pensar en su raíz. Pan, todo. Vemos que dos líneas ondeantes en gracioso paralelismo simbolizan el poder magnético de Acuario y que la figura objetiva es la de un ángel refrescando la tierra con el agua que ha tomado de la naturaleza. Sin embargo, este signo es de aire y representa el movimiento. Las pantorrillas son instrumentos preciosos de movimiento con los cuales el hombre, apoyándolo sobre sus pies, se traslada de una parte a otra en obediencia al pensamiento y también al verbo. Es muy importante anotar el hecho científico de que quien convierte sus pensamientos en habladuría se incapacita para ejecutar, para realizar, para hacer. Esto nos enseña que o actuamos exteriorizando nuestra energía con la palabra o marchamos hacia la acción poniendo en movimiento las pantorrillas, parte reflejada en la zona taurina. Conócete. Es la palabra de paz que usaban los antiguos iniciados en los misterios para recordar siempre al hombre que la más importante de todas las cosas es conocerse y poseerse a sí mismo. El círculo zodiacal es una encarnación de la luz astral y ella actúa a través de los planetas de nuestro sistema para que esas fuerzas ódicas sean las espirituales, los espirituales impulsos de todos los actos, de todos los seres vivientes dentro del sistema solar. El signo de Tauro está en relación simpática con el planeta Venus y el de Acuario con Urano. Venus es el planeta del amor, como de la belleza en el lenguaje. Urano
ese planeta de la acción o del movimiento estelar, siendo considerado como el regente del cielo en las antiguas alegorías. Urano es también bien simbolizado en dos columnas, más una transversal, de la cual pende un círculo, símbolo del sol. Ello nos indica que las dos pantorrillas mantienen su recíproca armonía gracias al trabajo del sol logoico, el cual actúa a través de nuestra sangre en su natural calor magnético proveniente de esa chispa crística o solar que radica en nuestro corazón. El movimiento es armónico y bello siempre que los sentimientos que lo impulsen sean de la misma naturaleza. Si tenemos la sutileza suficiente y la observación precisa, podemos descubrir en la marcha de un individuo sus condiciones morales, su estructura psíquica, sus habituales pensamientos, como también en un momento determinado las emociones que le embargan, haciéndole cambiar el ritmo común de su marcha en algo diferente. Y así, sin ser profetas, por observación, solamente se podría saber el estado inmediato moral de la persona que pasa ante nuestros ojos. Ya hemos dicho, pero repetir es importante, que el arsénico, el yodo y el fósforo son los elementos fundamentales de las buenas funciones de la glándula tiroides. Y como debe haber una perfecta armonía entre el ser psíquico y el ser físico, es indispensable que demos a nuestras glándulas las sustancias que ellas requieran para su buen funcionamiento. Las sales de arsénico en forma aprovechable se encuentran en las almendras. El yodo lo encontramos en la piña, ananás, berros, corteza de rábano rojo, rábano morado, espinacas. Y en el corazón de la manzana. El fósforo en la zanahoria, en las hojas de legumbres y en la leche. De tal manera que no debemos olvidar estas necesidades de nuestro organismo si pretendemos que nuestra salud física y psíquica marchen en completa armonía. Venus y Urano están coordinados maravillosamente para sostener el vigor físico y el poder del verbo cuando se convierte en palabras. El fósforo da el vigor a la inteligencia o es su instrumento físico. El yodo, la sanidad a nuestra sangre. Y el arsénico desinfecta todo el conjunto celular. No es por demás advertir que el arsénico asimilable y único que el organismo puede soportar es el que se encuentra transformado o en estado coloidal en las almendras.
El Bhagavad Gita enseña que el alimento más sano para el hombre son las almendras. Los egipcios consideraban que la nuez es una almendra sagrada porque en ella se encuentran concentrados todos los poderes del logos en cuanto a sustancias nutritivas. Un eminente Rosacruz sostiene que con las almendras, hojas de legumbres y leche se logra una perfecta y completa nutrición, regenerando todas las funciones vitales. En el cuello tenemos un cartílago que ha sido llamado la nuez de Adán, indicando que allí está el poder de la semilla. El toro, animal que encarna el poder de Venus, posee ciertamente un vigor excepcional si hemos de compararlo con otros cuadrúpedos. El toro, con sus dos cuernos, alegoriza perfectamente el sol por su vigor y a la luna por la forma que tiene, que asumen sus dos cuernos, razón por la cual los egipcios veían en el toro Apis la encarnación del poder de la vida en su activa manifestación. El principal elemento en el cual se manifiesta el poder de Venus es el fósforo. Y este es el elemento tanto para la expresión del vigor como de la inteligencia. Al planeta Venus se le llama Lucifer o portador de luz, como también estrella de la mañana, estrella de vigor, estrella del renacer, estrella de luz que mostró a los Reyes Magos el lugar, punto magnético del nacimiento de un avatar, de un iniciado, como igualmente la laringe es el camino por la cual las fuerzas de logos marchan hacia el corazón, centro donde se halla el único Dios encarnado, Cristo en nosotros. Hasta aquí la conferencia del maestro Rojas. Es una conferencia corta, maravillosa, extraordinaria. Y entonces vamos a ver algunas partes nuevamente como recapitulación. El maestro nos dice que en el círculo envolvente del meollo hombre, Acuario está en relación armónica y actúa en la esfera de las pantorrillas. Es muy curioso esta palabra si hemos de pensar en su raíz. Pan, todo. Vemos que dos líneas ondeantes en gracioso paralelismo simbolizan el poder magnético de Acuario y que la figura objetiva es la de un ángel refrescándose o refrescando la tierra con el agua que ha tomado de la naturaleza. Este signo, el signo es de aire y representa el movimiento. Las pantorrillas son instrumentos preciosos de movimiento con los cuales el hombre, apoyándolo sobre sus pies, se traslada de una parte a otra
en obediencia al pensamiento y al verbo. Es muy importante anotar el hecho científico de que quien convierte sus pensamientos en habladuría se incapacita para ejecutar, para realizar, para hacer. Y esto nos enseña que actuamos exteriorizando nuestra energía con la palabra o marchamos hacia la acción poniendo en movimiento las pantorrillas. Parte refleja de la zona taurina. Urano está bien simbolizado en 2 columnas, más una transversal, de la cual pende un círculo, que es el símbolo del Sol. Urano igualmente está bien simbolizado en 2 columnas, más una transversal, de la cual pende un círculo, símbolo del Sol. Las 2 pantorrillas mantienen su recíproca armonía gracias al trabajo del Sol logoico, el cual actúa a través de nuestra sangre en su natural calor magnético, proveniente de esa chispa crística o solar que radica en nuestro corazón. El movimiento es armónico y bello siempre que los sentimientos que lo impulsen sean de la misma naturaleza. Ahora, si tenemos la sutileza suficiente y la observación precisa, podemos descubrir en la marcha de un individuo sus condiciones morales, su estructura psíquica, sus habituales pensamientos, como también en un momento determinado las emociones que le embargan, haciéndolo cambiar el ritmo común de su marcha en algo diferente. Y así, sin ser profetas, por observación solamente, se podría saber el estado inmediato moral de la persona que pasa ante nuestros ojos. Ya nos ha dicho el maestro que el arsénico, el yodo y el fósforo son los elementos fundamentales de las buenas funciones de la glándula tiroides. Y como debe haber una perfecta armonía entre el ser psíquico y el ser físico, es indispensable que demos a nuestras glándulas las sustancias que ellas requieren para su buen funcionamiento. Igualmente, no está por demás advertir que esos elementos dan por reflexión el poder o vigor de las pantorrillas para sostenernos en pie. Venus y Urano. Venus y Urano están coordinados maravillosamente para sostener el vigor físico y el poder del verbo cuando se convierte en palabras. El fósforo da vigor a la inteligencia o es su instrumento físico. El yodo, la sanidad de nuestra sangre, y el arsénico desinfecta todo el conjunto celular. Por eso los egipcios consideraban que la nuez es una almendra sagrada.
porque en ella se encuentran concentrados todos los poderes del Logos en cuanto a sustancias nutritivas. Recordemos que en el cuello tenemos un cartílago que ha sido llamado la nuez de Adán, indicando que allí está el poder de la semilla. El toro con sus dos cuernos alegorizaba perfectamente al sol por su vigor y a la luna por la forma y a la luna por la forma de medida, luna que asumen sus dos cuernos, razón por la cual los egipcios veían en el toro Apis, la encarnación del poder de la vida en su activa manifestación. El principal elemento en el cual se manifiesta el poder de Venus es el fósforo. Y este es el elemento tanto para la expresión del vigor como de la inteligencia. Al planeta Venus se le llama Lucifer o portador de luz, como también estrella de la mañana, estrella de vigor, estrella del renacer, estrella de luz que mostró a los Reyes Magos el lugar, el punto magnético del nacimiento de un avatar, de un iniciado, como igualmente la laringe es el camino por el cual las fuerzas del Logos marchan hacia el corazón, centro donde se halla el único Dios encarnado, Cristo en nosotros. Hasta aquí tenemos la lección del maestro, queridas hermanas y hermanos. Y entonces vamos a dar paso para que las hermanas y los hermanos bien puedan tomar el uso de la palabra y ayudarnos a ampliar y comprender estas enseñanzas. Muchas gracias. Perdón, hermano Manuel. Sí, señor. Yo en realidad en esta lección la veo de una sabiduría increíble, increíble. Lo que pasa, hermano, es que está entre líneas. No es lo que palpablemente nos dice, sino que hay que meditar en ello. El solo símbolo del toro Apis, tenemos a Vulcano, el poder de la vida, como dice el maestro. El fuego, en realidad es para meditar, leer varias veces y tratar de encontrar esotéricamente el sentido. No está explícito. En esas palabras tan maravillosas del maestro hay mucha enseñanza. Nomás cuando habla de la estrella que guió a los magos, poder de vida, estrella de la mañana. Todo eso se refiere al fuego interno del hombre, que llevó a los magos a un sitio donde nace un avatar, porque es que allí nace un avatar, donde simbólicamente donde nace Jesús. Nacen los avatares, si se trabaja en ese sentido. Nacen los seres grandes. Lo que pasa es que nosotros no hemos comprendido bien, pero se trata de una cuestión supremamente esotérica, pero de una maravillosa sabiduría increíble. Gracias, hermano. Sí, señor. Así es. Si nosotros iniciamos
viendo las primeras palabras del maestro en esta continuación, él dice que en la lección anterior veníamos analizando el poder del verbo creador. El Entonces, verbo, hermano, perdóneme que lo interpele. El verbo nace en la esfera de Yesod. Es el primer movimiento, no es la palabra hablada. La palabra hablada no es el primer sentido que tiene el hombre antes de hablar, que uno no lo alcanza a percibir, pero es un sentido que le nace en el corazón y en el centro de donde nace la semilla. Ahí nace, en Yesod. Ese primer verbo es el verbo interno, no es la palabra, no es el pensamiento. Jamás ha sido el pensamiento. El verbo es Dios y por él todas las cosas son hechas y nada de lo que ha sido hecho ha dejado de ser hecho por Dios. Por ese verbo que es ese punto matemático del hombre. Gracias. hermano Edgar. Gracias, hermano. Mire, hermano, que antes en una de las obras de la Eto Fulcanelli habla precisamente de la estela matutina, es decir, la estrella de la mañana, haciendo referencia allí, digamos, el autor realmente al poder generador, es decir, la estrella realmente está allí, el poder generador de la estrella Yesod. Es la estrella que guía a los magos realmente al lugar donde nace realmente el Cristo en nosotros, en la hondura de nuestro corazón. El lenguaje, la palabra, hermano, en realidad, de verdad, esta conferencia del maestro es corta, pero sí tiene una profundidad muy grande, porque ahí nos deja entrever el maestro para qué es que está hecho el lenguaje, para qué es que está hecha la palabra, siendo que nosotros manejamos el sonido, pero la raíz del sonido se encuentra allí, como dice el hermano Ernesto, en el poder generador. Bueno, entonces nos deja entrever el maestro, el lenguaje, la palabra está hecha para hablar la verdad, para el conocimiento, para la sabiduría y para el uso de los mantras realmente en el estudiante realmente que desea avanzar y aprovechar bien debidamente su encarnación. Gracias, hermano. Para Gracias. La hermana Elsa, hermano Manuel. Bien puede. Bien puede. Es que un poco congestionado. Bien puede, hermana Elsa. ¿Se salió? Iba a hablar y se salió. ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Bueno. Entonces se hace énfasis en ese gran poder de esa esfera de Yesod manifestada en la palabra, y allí en la lección se enfatiza siempre en la acción de la glándula hipófisis, que en sí es la rosa de las rosas, la directora del manejo del ser, porque está segregando esa serie de estimulinas, y en la lección nos muestra que se segrega la hormona TSH, estimulante de la tiroides, la cual funciona gracias a interrelaciones de elementos fundamentales como el arsénico, el yodo y el fósforo. Entonces es fundamental en la dieta, como en varias ocasiones lo veíamos, incluir estos minerales que están presentes, pues ya sabemos, el fósforo, las zanahorias, está presente también el yodo, sobre todo en los rábanos, y también el arsénico en los vegetales verdes, en las espinacas. Entonces, al hablar, al estar feliz de la vida, interrelacionar todos los centros bases del ser que da esta palabra, que se hace elocuente y sabia, entonces es fundamental tener esos elementos para producir las hormonas, estimular todos los centros energéticos, los chakras, y básicamente pues que estas energías puedan llegar al corazón, cerebro, corazón, víscera, corazón, cerebro, y así pues entonces se va hablando, y al más hablar,
pues se hace ese estímulo interno y la gente pues quiere seguir hablando y hablando. A un comienzo pues es débil esta interacción, pero luego es como una máquina interna que le va dando ese poder al verbo. Entonces ahí se presenta en varios momentos y la importancia de consumir estos tipos de alimentos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuando, perdón, hermano Manuel, cuando se habla de las letanías, se refiere precisamente a esa alma del mundo radicada en el hombre, que es esa esfera de la cual hablamos. Se le dice rosa mística, se le dice estrella de la mañana, se le dice consuelo del que sufre. Y todas las letanías que nosotros nos enseñaron o alcanzamos a ver, se refiere esa al alma del mundo radicada en el hombre. Porque ese es el único consuelo que el hombre tiene en este mundo de sufrimiento. Y si lo sabe aprovechar, se puede volver un adepto, un poeta, un gran escritor. Lo que el maestro nos dice cuando nos habla de Cábala, hermano. Gracias. Sí, muy bien lo dice el poeta, que realmente que el alma del mundo en nosotros dormita allí en la esfera sacrosanta, y el trabajo de la evolución es resucitarla, rescatarla de allí, para que el hombre realmente logre la divinización y regrese realmente a la patria, donde verdaderamente pertenece, a la unión con el alma del mundo. Efectivamente, hermano, porque realmente por eso dice más, el único Dios encarnado en nosotros, en puridad de verdad, está allí, el Eterno que nunca abandona su base. Entonces, esta conferencia muy maravillosa, En hermano. nuestros días rige toda fase. Muy grande. Gracias. Hay una cosa importante que el maestro dice en esta lección, y es que hay una palabra que se llama conócete. 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 Que es una palabra que en la antigüedad los antiguos iniciados la usaban como palabra de pase. Y esos iniciados eran los iniciados en los grandes misterios. Y lo hacían para recordar que para el hombre siempre era más importante que cualquier cosa conocerse a sí mismo y poseerse a sí mismo. Y el maestro nos dice algo también grande, maravilloso, y es que el circo zodiacal es una encarnación de la luz astral. Y ella actúa a través de los planetas de nuestro sistema. Es decir, que todo está perfectamente en todo proceso de evolución. Entonces, vean que nuestro círculo zodiacal es una encarnación de la luz astral. Y es el espíritu en el hombre. Tan grande. El hermano Mario Wilson está pidiendo la palabra, hermano Manuel. Qué maravilla, hermano. Bien, pues. Hermano Ernesto, muchas gracias por ese compartir. Fue muy interesante porque me hizo caer en cuenta entonces de lo que explica el maestro más adelante con respecto a la observación, que dice que si uno observa cómo marcha una persona, puede darse cuenta de las condiciones morales, de la estructura psíquica, de sus habituales pensamientos que lo embargan, que lo hacen cambiar el ritmo y la marcha. Entonces, de acuerdo a su compartir, es la semilla, la esfera de Yesod,
la que está influyendo en cada uno de nosotros. Si es fuerte esa esfera o si es muy débil, de acuerdo a su manera de vivir. ¿Estoy bien en eso? Me parece muy interesante lo que usted compartió, hermano. Entonces, que el hermano tenga que compartirme algo con respecto a eso que dice el maestro. Hermano Manuel, no Pero tanto que sea le débil, estoy preguntando al hermano Ernesto. y esperando que el hermano Manuel le contestara. No, es que Pues es muy hermano respetuoso. Mario Wilson, todas esas cosas se ve el que sabe observar, pero especialmente lo puede ver, no tanto que sea débil su energía, porque en realidad uno no puede conocer los sufrimientos de la persona o las dichas del que va caminando, pero si lo observa, se da uno cuenta si está triste, si está alegre. Recordemos que los adeptos son muy alegres. El señor Zanoni paró el tráfico en su caminar por la carrera octava en Bogotá. Todos los choferes paraban a mirar cómo caminaba él, porque él era muy elegante y muy alegre y su caminar era muy especial. Entonces, se refiere mucho a eso, al aspecto psicológico, ¿no? No podemos decir si esta persona es buena o es mala, pero sí su aspecto psicológico, si está sufriendo, si está gozando. Además que todos nosotros tenemos esas dos columnas, el bien y el mal, muy acendrado en nosotros y de un momento a otro pues puede salir el mal como puede salir el bien, porque como no estamos educados suficientemente, entonces no hemos gobernado. De ahí el no sete ipsum, de ahí que los maestros quieren que nos conocemos, que nos conozcamos, porque conociendo el hombre se conoce a Dios y el universo y la naturaleza. Conociendo el hombre se conoce todo, mejor dicho. De ahí que sean sabios esos maestros que han logrado autodeterminarse. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hay una cosa que es muy importante y es que nosotros debemos de tener muy claro de que a través de la observación nosotros podemos lograr muchas cosas. A aprender de los demás, a aprender un arte viendo a los demás, a aprender a picar piedra viendo a otro picapedrero. La observación es clara y fundamental y a través de ella nosotros podemos llegar a ser grandes iniciados. Hay mucha, a través de la historia y de todos los tiempos, el hombre no había quien le enseñara, ni quien le instruyera, sino que a través de la observación y demás fue aprendiendo. En el campo, el agricultor pasa arando y los que vienen detrás van aprendiendo. Después va sembrando, va regando la semilla y los que vienen detrás van aprendiendo. Con tal de que eso es muy análogo a lo que nos decía el maestro maravillosamente. Y es que la persona, como bien lo decía y le decía el hermano Ernesto, nosotros podemos conocer a una persona por el solo hecho en la forma en que se sienta, mi querido hermano. La postura de los pies, la postura de las piernas cuando un ser humano está sentado dice mucho de ello. Ustedes vean la elegancia de las damas al sentarse, cómo colocan las piernas, dónde están sus pantorrillas y en el hombre también, naturalmente. ¿Cómo no? Entonces, eso es pura observación realmente. Y la observación es en todo, por eso
la persona que está alegre muestra su alegría en la cara, en los ojos. ¿Sí? Muchas posturas, muchas formas en las cuales podemos nosotros saber cuál es el estado de ánimo. Cómo está pensando alguien en un momento dado en forma socarrás o como la queramos ver, cuando, por ejemplo, los hermanos están dictando una conferencia y observan a los hermanos del público. Allí se aprende muchas cosas de cómo están los hermanos, en el estado en que se encuentran, si están atentos o no están atentos, o si el hermano simplemente está mirando y está pensando en las vigas del techo. Entonces, eso es observación, mis queridas hermanas y hermanos. Y es una enseñanza grande y maravillosa que nos hace el maestro Rojas. Yo no lo sé explicar como lo hace el maestro Rojas, ¿sí? Maestro. Ni como, pero de verdad es extraordinario. La observación es fundamental. Yo les voy a contar, un hermano mío de la Fraternidad Rosacruz, y hermano de todos, lógicamente que también, en alguna ocasión me decía que era que observando uno no aprendía nada. Dije, ¿cómo que no? Si es que es la parte clave y fundamental. La observación. La observación es la que nos lleva a comprender muchas cosas. Yo aprendo a conducir un vehículo. Es más, les digo, yo aprendí a conducir vehículo sin ninguna enseñanza, simplemente mirando. Simplemente mirando. Pura observación. Y no hay nada más. La observación fundamental en el proceso de evolución del ser humano. Y ahí nos lo acaba de decir también el maestro Rojas, con tal de que, hermanas y hermanos, tenemos mucho para ver. El maestro dice que, por ejemplo, uno podemos ver cuando una persona está muy ansiosa y demás, que las pantorrillas le tiemblan. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que nosotros observamos y vemos y vamos tomando y vamos conociendo a las personas y demás. Y no se necesita, como dice el maestro, no se necesita saber mucho más allá, sino de conocer y comprender estas enseñanzas e iremos por el camino de la vida. Bien, buena observación, mis queridas hermanas y hermanos. Bien, pueden continuar porque este espacio es para que ustedes hablen y no para que hable yo. Bien, pueden continuar. A ver, hermanos, hay tanto de qué hablar en esa lección, hermanos. Claro. Hoy, mire lo que dice el hermano Manuel, eso es tan matemático, tan exacto, hermano. Basta uno, digamos, cuando una persona va colérica, basta uno observarla realmente en su rostro, lo que está expresando, como lo que está expresando, cómo está pronunciando el ceño, y cuando lleva las manos cerradas, no lleva las manos así, cerradas, así, una actitud desafiante. La persona va colérica, va, como dice el dicho, con la neura encaramada. ¿Ya? Entonces, toda observación, como dice el hermano, eso es exacto, hermano, magnífico. Y no necesita estudiar psicología, ¿ve? Y todo es psicología. La escuela enseña psicología. Ajá. Pues hay más de esa que nos está dando el maestro. Sí, hermano, es muy cierto. Maravilla. Por eso dice el maestro que para que nuestra salud física y psíquica marchen en completa armonía, tenemos que utilizar muy buenos alimentos y nos dice cuáles son los que debemos de utilizar. Sí, claro. Ya una hermana por ahí lo dijo también, ¿cómo no? El fósforo, el arsénico y el yodo, Uh-huh. abundante en el corazón de la manzana, en la piña, en
en la corteza del rábano, el yodo, el arsénico en las almendras y el fósforo en las legumbres, las espinacas y en la zanahoria. La zanahoria. La zanahoria. Únicamente la zanahoria. Pero hay que alimentarse uno con mucha sensibilidad porque si no pasa derecho el fósforo y no se queda. Sí, allí opera la mística, ¿no? Porque de verdad en la digestión está la alquimia, hermano. En esa digestión tan maravillosa que no se debe hacerse de cualquier manera, como bien lo dice usted, hermano. Correcto. Se necesita mucha sensibilidad para mucha comer, sensibilidad, hermano. Sí, mucho amor. ¿Sí? Entonces, todo esto va concatenado a todas las enseñanzas del maestro. Él nos dice qué es lo que tenemos que comer y cómo, y los egipcios inclusive Hola, hermano Juan. comían y demás, pero igualmente nos dice el maestro que debemos de hacerlo. En otras partes nos dicen que tenemos que alimentarnos con mucha sensibilidad, con mucho amor. Hay que degustar, hay que saber masticar, por eso hay que saber masticar y demás. Y vamos adelante. Si se iba a hablar el hermano Juan Castillo, bien puede. Gracias, hermano Manuel. Un cordial saludo para usted y todos los hermanos. Gracias. Simplemente quiero traer a colación esto del maestro. Miren que el maestro es el que realmente nos ha mantenido y nos mantiene en este caudal maravilloso del aprendizaje, sino que uno pues es muy reacio o demasiado torpe, por decirlo así, en algunos casos en que uno se muestra reacio a asimilar estas cosas tan maravillosas. ¿Y qué quiero recordar de él? Él nos dice que para asimilar, por ejemplo, el fierro, es necesario que la persona sea amante de la verdad. Necesariamente debemos amar la verdad, decir la verdad si está en la verdad, porque así estamos contribuyendo a que la conciencia cósmica se haga manifiesta en nosotros y en el mundo entero. Y de paso, que nuestras jerarquías internas asimilen el fierro que traigan sus alimentos. Y para asimilar el fósforo, dice el maestro, se necesita que la persona sea altruista. Es decir, que en sí mantenga ese deseo de amar y de servir incondicionalmente. Que de esa manera se puede asimilar el fósforo. Porque como decía el hermano Ernesto, así uno ingiera legumbres, lo que querramos, ricas en el arsénico, en el fósforo, en el yodo, si no tenemos esas características internas que ameriten la asimilación, aquello se va a ir derecho. Entonces quería pues traer a colación lo que el maestro nos dijo en alguna oportunidad acerca de la asimilación del fierro y del fósforo. Obviamente hoy nos dice de los tres elementos tan fundamentales para mantener la armonía entre la glándula tiroides y la armonía con la parte acuosa de nuestra naturaleza. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Hermanas o hermanos. Hermano, yo puedo decir algo. Sí, claro, hermana Gloria. Escuchándolos a ustedes y acabando de escuchar al hermano Juan, que habla del servicio, y yo pienso que es muy importante que hagamos conciencia de que estamos acá para servir y que el servicio debe prestarse de corazón, sin ningún otro interés, más que el servicio y hacer como dice en el libro A los pies del maestro, hacer todo para Dios, no para los hombres. Eso quería decir. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Gloria.
Bueno, mis queridas hermanas y hermanos, entonces, si no tenemos más